Ahí entrenando. Estamos en directo. Buenos días, aquí desde el Campo de la Cruz en Ceares, donde vamos a disfrutar de un seguro buen partido entre los locales, la Unión Club Ceares y la Sociedad Deportiva Alenense. Partido englobado en la jornada 13 del grupo segundo de la tercera ref, y ahí veis la alineación. ¿Veis? Ahora se ve la alineación del Ceares, que va a jugar con Rodri Juan, con Néctor, con Pelayo, con Mateo, con John, Pablo, Pedro, Alex, Pablo, Carlos y Hugo. Los reservas: Nacho, Enol, Rafa, Carlos, Mateo, Juan, Alex y Diego. Y el entrenador, Jorge Meréndez. Bueno, luego repasaremos las alineaciones del Alenense, porque va a arrancar el partido que va a dirigir el colegiado Diego Valdés, acompañado de David Abelleira y Pablo Santos Juanes. Arranca ya el partido. Aquí tenemos obviamente a nuestra izquierda a la Unión Deportiva, o sea, el Ceares, perdón, y a la derecha al Alenense. Se va a salir, sale de banda, o sea, de banda no, de fondo, la línea de fondo.
Bueno, va a sacar Busman, el portero del Lenense. Los equipos, el Lenense y el Ceares, con necesidad de puntuar. Luego también iremos situando las clasificaciones. Bueno, aquí recibe por la derecha Simón. Juega arriba, no hay nadie, despeja de atrás el Ceares. Ahí hace lo propio Gorka, el líbero del Lenense. La lanzan en largo para que Corrayón y corta Alex Blanco. Saque de banda. Juegan para Mateo, pero para el juego el colegiado. Porque bueno, había entrado un balón. Ahí la recibe Alex Feito, la corta el Lenense, lanza en largo para que corriera el su delantero, pero ahí cortó rápidamente el Ceares. Ahí le llega el balón a Alex Feito por la izquierda. No consigue centrar para su compañero y juega nuevamente el Lenense. Corta Mateo. Vuelve a cortar ahora el Lenense. Cortes continuos de uno y otro equipo. Ahora la controla el Lenense, lanza en el largo, pero va a salir fácil para Rodri. Campo Ceares es un día precioso y mucha gente en las gradas. Ahí subía para que llegara Vicente, pero cortó bien Rodri. Sale jugando Ceares. Por aquí por la derecha su capitán Pelayo. Corta nuevamente Pelayo, pero le deja el balón a Pablo Naredo. Intenta zafarse, pero juega con Simón. Buscaba cederla nuevamente para Pablo, pero muy larga para que pudiera llegar. Van a sacar de puerta el equipo del Ceares. Ceares, que viene de perder contra el San Martín del Rey Aurelio, mientras que el Lenense empató en su casa contra el Caudal Deportivo en el último partido. Ahí le quedó para que despaga, no, qué balón le quedó muerto ahí a Pablo Naredo, pero su disparo se fue arriba. Cabeceo. Y ahora le pitan la falta porque en el encontronazo anterior quedó dañado al jugador del Ceares. Banda para el Ceares.
momento sigue la fase de tanteo de los dos equipos. Asegurando el balón de momento el Ceares. Juegan por la izquierda. Taconazo para que le llegue a Mateo. Enfrente tiene a Alex Blancos, hace para que centre, pero el intento de Pablo no fue fructífero porque no llegó a ese remate de cabeza. Saca de banda al Ceares. Mateo. El centro chup, parado fácil por Busnan. No pudo recepcionar esa bola Vicente Carreño. Va a sacar de banda al Ceares. Está rápido el campo. Húmedo de la helada. Todavía se ven zonas blanquecinas. Nueva banda va a sacar Pelayo. Ahí la recibe Alex Feito, despeja al Lenense, vuelve a cortar para que jueguen, pero ya no pudo Pelayo jugarla desde dentro porque estaba fuera ya del campo. Valenense. Busca el largo, pero corta bien Pelayo. La tiene por la derecha Lucas, que intenta centrar. Y ahí hay un jugador en el suelo tendido del Ceares. Vemos cómo ya se recupera. Va a sacar Rodri Juan. Momento tranquilo el partido, no están arriesgando ninguno de los dos y en esa fase de ver qué propone el contrario también. Corta bien el Ceares, la sube Mateo y ahí estaba, era Pablo, pero le cortó rápidamente el balón el Ceares, el Lenense. Banda para el Lenense. Saca Simón. Ahí la recibe Momo. Juega con Pablo, que buscaba a la derecha, pero allí no tenía ningún compañero. Recibe Rodri. Juegan por la izquierda.
Lanza en largo Héctor para que juegue Pablo, pero corta a su vez el otro Pablo. Pablo Naredo y Pablo Erasmus. Corre Momo por la derecha. Le enfrenta a Carlos y se le salió de banda el balón. Saca largo. Le va a tocar ahí Momo, pero la corta Lenense y va a haber mano en esa acción. Es Hugo Martínez quien ese rebote le dio en la mano. Totalmente involuntaria, pero sancionable. Vamos a ver cómo está un poco lejos, pero bueno, se postula Pablo Naredo para el lanzamiento. El lanzamiento que la detiene bien Rodri. Saca el largo. E intentaba Carlos, pero no la consigue, pero le llega el balón para que la gestione Pelayo, que la deja salir de banda. Lanza largo, que va a despejar ahí Filip, que se cambió de banda. Hacia Ares nuevamente, la gestionaba John, pero cortaron el Lenense y vuelve el balón otra vez al equipo del Ceares. Van pasándose de uno a otro. Ahí Vicente cambia de banda para Lucas. Intenta controlar el balón desde atrás. Ahí juega Corca, que la filtraba, pero despejó bien la defensa del Ceares. Ahí resbaló, no pudo avanzar Mateo. Por eso este blandito que está al campo, seguro que con este solito irá mejorando. Ahí la controla Mateo, pero le corta el balón nuevamente el Lenense y a su vez lo vuelve a hacer otra vez el Ceares. Es un intercambio continuo de posesiones. Lanza ahora a la derecha. Ahí recibe bien, qué control de Pablo, pero le quitó el balón Simón. No sé si se pudo apreciar. Bueno, se ve lo blanco en el contraluz. Eso todavía es la helada del día. Está muy blando. Se entra con peligro. Le va a quedar el balón ahí a John para que intentara. Ahí vamos a ver el córner. Se postula para sacarlo Héctor Zuazua. Saca Héctor. Templada al segundo palo. La mataba Hugo, pero hacia atrás. Y la gestiona nuevamente Alex Feito. Cambia a la izquierda. La despejaba Mario Morán.
Y vuelve a jugar el Ceares, que la dejó creyendo que iba a ser a su favor, pero el árbitro dice que es al contrario y saca el Lenense. Ahí porfiaba Momo, pero se trompicó. La juega desde atrás. Ahora el Lenense, pero corta otra vez el Ceares. Juega largo para que corra Pablo. Le persigue Filip, que finalmente se lanza y despeja banda. Está siendo más incisivo el Ceares, jugando por las bandas, y se está notando el peligro en cada acción. Sigue entrando la gente aquí en la Cruz en esta mañana tan bonita de sol. Bueno, nadie quería despejar el balón, al final le quedaba ahí y que la recepcionó, pero bueno, qué jugada más curiosa, porque nadie quería del Lenense despejar el balón y finalmente le quedó a John a punto de disparar, y que bueno, disparó sin que tuviera éxito, porque fue al lateral de la red, pero con peligro. A jugar el Lenense de banda. Finalmente se va de córner. Ahí sube todo el Ceares, todo el Lenense, perdón. Y todo el Ceares defendiendo. Sacan el córner, pero se resbaló al lanzar. Y bueno, tanto es así que la mandó directamente fuera del campo. Porque está muy blandito, como decimos, va perdiendo poco a poco el Rocío, pero sigue teniendo muchas zonas blancas, sobre todo en la portería que defiende Busman. El Ceares intentaba prolongarla Pablo para Pelayo, pero recibió una pequeña tarascada. Falta para el Ceares. Va a sacar Hugo. Se apoya para jugar desde atrás con tranquilidad. Juega Carlos. Ahí buscan adelante, encontrar a Pablo Erasmo. El balón que le va a quedar para que marque el gol. Pelayo Muñiz, le quedó a placer este balón, como veis. Y Pelayo, que consigue adelantar al Ceares en una jugada preciosa que jugaba por la izquierda John Lehmann. Vamos a volver a verla. Ahí vemos como John la centra y le deja el balón a placer, que de según le viene fácil. Pelayo Muñiz anota ese primer gol para el Ceares.
Pues ahí vemos ese 1-0 para el Ceares en esa buena jugada. Veamos cómo reacciona el Lenense a esta jugada. A esta acción que de momento les lleva a ir 1-0 en contra. Y premio quizás justo por el mayor trabajo mirando más la portería contraria del Ceares. Ese gol del capitán la Verbanda sigue presionando el equipo del Ceares. Golpeo, se va arriba. Bueno, pues ese 1-0 que va a poner más interesante el partido, si cabe, con ese buen planteamiento que puso Jorge Menéndez, el entrenador del Ceares, atacando por una banda y la otra, y que dio como éxito ese gol. Ahora Momo intenta filtrarle el balón para Vicente, pero llega fácil Rodri. Saca a la izquierda. Longa para Pablo. Juega de espaldas, a su vez la lanza para que jugara John, pero corta el Lenense. Que viene ahí el regate del Esfeito. Le queda el balón para Pelayo solo, va a tener tiempo para pensar. El centro que se va a las piernas del jugador del Lenense para provocar un nuevo córner favorable al Ceares. Bueno, pues estamos viendo un Ceares muy incisivo, entrando, como decimos, por las dos bandas, y de momento le está costando mucho al Lenense sostener esos ataques. Tenemos a Héctor y a Pedro para proponer jugar en corto, y ahí lo hacen. Recibe Pedro. Va con Héctor le queda el balón a Mateo y la recibe ahí John. Busca el centro, consigue centrar, la sostenía Pedro, pero corta el Lenense, vuelve a ver banda favorable al Ceares. A Pelayo, que no se entendió porque estaban fuera de juego su compañero, y por eso Yanni intentó ir a buscar el balón. Pelayo cortó, le quedó el balón para que disparara a Alex, pero corta la defensa del Lenense a Momo, pero como le atajó la acción Carlos Carcedo. Al Lenense buscando a Vicente, pero corta bien el Ceares. Pelayo abre a la derecha y corta bien Felipe la acción para que no jugara Pablo. Sacar de banda Pelayo.
Ahí la recibe Alex Feito, que le quitaron el balón. Tiene Pelayo, llega con Pedro, abre más a la izquierda. Presionando ahora el Lenense, buscando restaurar un poco la situación porque está siendo dominado por el Ceares. Sacar Pelayo. Ahí la pedía, la recibe Pablo, pero corta el Lenense. Bueno, pues 26 ya de esta primera mitad y el Lenense que no está encontrando manera de zafarse de la presión de un Ceares muy incisivo. Sale Rodri de su portería, despeja al largo, Simón que cabecea y se va de banda. Se le ve cómodo al Ceares. Y está encontrando recursos para desbordar, como ahora lo hacía Pablo Erasmo, que recibió esa falta. Falta que se postula para sacar Pedro. Aunque ahora Héctor también no. Es Pedro quien la saca, la cuelga para que choquen Momo. Momo no, Corca. Corca y Busman en el intento de despejar. Suelen ser no solo aparatosos, sino hasta peligrosos ese tipo de choques, porque los tienes controlados. Y cabezazos, incluso brechas, han llegado de acciones como esa. Saca el Ceares en largo, lo pone casi en el punto de penalti, despeja bien la defensa del Lenense. Y va a haber falta sobre el jugador del Lenense. Juega Corca. La juega al largo buscando a Momo, pero despeja el Ceares. Nuevamente Corca lanza al largo, demasiado largo para sus compañeros. Llega el balón directamente a Rodri. Vuelve a jugar Rodri desde atrás. Abre para la izquierda. Corta bien Alex Blanco. Y ahora es Pablo Naredo quien la despeja para Vicente, pero bueno, finalmente la controla el Momo, pelea por ella, pero no llega porque salió muy bien Rodri para atajar ese balón. Y la peleaba Pablo, pero la cortó bien el Lenense. Corca jugaba, pero vuelve a cortar el Ceares. Ahí la juega John Lehmann. Buscaron a Alex, pero también muy largo. Llega fácil para Busman. Parece que aflojó un poco esa presión que estaba sometiendo el Ceares al Lenense. Y le está permitiendo estirarse, aunque sea un poquito. Aunque ahí vemos como nuevamente Mateo juega con John. Le sale a cubrir bien Corca.
Y el balón que se va de banda para el lenense. Ahí juega Lucas. Pablo que buscaba a Vicente, pero cortó bien la defensa. Vuelve a jugar Pablo. Encuentra a Vicente, pero qué oportuno estuvo el cruce de Pelayo para evitar que pudiera entrar más allá, porque estuvo a punto de entrar ya directamente. Como encontró bien Pablo a Vicente en esa acción. Lo que decíamos, a muestra de que, bueno, el lenense parece que se ha quitado un poco esa presión del Ceares. Ahí recibe Mateo, quería jugar con John, pero va de banda el balón para el lenense. Vicente juega con Pablo, tiene más acá Simón, pero opta con jugar atrás. Es Philippe quien lanza, pero corta bien atrás John. Y la brega de Pablo genera banda para el Ceares. Vemos cómo recibe John ese saque de banda. Y vuelve a haber otro saque de banda. Se la deja. Héctor juega con... Creo que es Pablo. No. Sí, el lanzamiento y el golazo. Por Dios, qué golazo. ¡Qué golazo acaba de marcar el Ceares! Pues vaya golazo que acaba de marcar el Ceares. Por toda la escuadra entró ese balón. En ese minuto 32. Pues no sé si es justo o no, pero el Ceares obviamente lleva poniendo más carne en el asador todo el partido y se está encontrando con este 2-0 como premio de ese esfuerzo. Ahí juega por la izquierda Pablo Naredo, pero se le va de banda. Sacar el Ceares, que se está encontrando con ese buen marcador, pero como decimos, no decimos ni cuestionamos el planteamiento del lenense, pero se están viendo desbordados por un Ceares muy, muy incisivo. Lanzan buscando a Pablo, que recepciona maravillosamente bien, vaya control. El centro no fue tan bueno y lo despeja con eficacia Corca. El control nos ha brindado el bueno de Pablo Ferreiro.
Ahí vemos a Busman, que se va a disponer a hacer el saque de puerta en largo. Buscan a Momo, pero no controla el balón. Le queda al lenense, que finalmente lo manda a tierra de la posición de Corca. Despeja Corca hacia arriba, pero la recupera John. Vuelve al ataque por ahí, por esa izquierda que está generando tanto peligro. El lanzamiento nuevamente de Pablo Ferreiro, da en la espalda de un jugador del Lenense. El balón que el rebotado le llega bien a John. Peligro por ese lado, pero esa entrada de Pablo Ferreiro, ahí lo veis, que no pudo concretar hacia puerta porque había muchas piernas ahí en esa posición. Bueno, pues un córner con todos los jugadores del Lenense ahí en posición defensiva. Veamos qué nos plantean. Lanza al punto de penalti, el cabezazo de Pablo Erasmo, que se va nuevamente a córner porque pegó en un jugador del Ceares. A sacar Pedro González. Marca jugada. La lanza al primer palo, intentaba hacer ahí una jugada un poco peculiar el bueno de John. Intentaba darle de espuela ahí y de espaldas a la portería, pero no le salió. Pues sigue cayendo los minutos de esta primera mitad, 37 ya. Ahí sigue jugando el Ceares, pero despeja bien Corca desde atrás. Nuevo saque de banda. Bueno, el lanzamiento que se va. Pues va a sacar Busman, que dados los dos goles que recibió, parece como que tuviera más trabajo, pero no pudo hacer nada, sobre todo en ese segundo gol que fue totalmente por la escuadra. La recibe Pelayo, intentaba pasársela a Pablo, pero se va de banda, aunque finalmente cortó Filip. La recibe John. Entre tres jugadores, 4 regates seguidos, pero eran demasiados regates y muchas piernas para salir bien parado. Ahora hay falta por ese agarrón que recibía Lucas Rodríguez. Valenense la tiene Corca. Buscaba Vicente, pero cortó bien desde atrás Carlos Carcedo, muy seguro en todas sus acciones de momento. Al igual que su compañero Hugo.
Momo de cabeza, buscaba a Vicente, controla bien el Ceares para que Rodri gane unos segunditos para llegar a ese descanso con este buen marcador que tiene ahora mismo el Ceares de 2-0. Juega Pablo, encuentra John, se la pedía Pablo Ferreiro, vuelve a jugar con John, tiene terreno, escoge pasársela a Pelayo, que tiene ahí también a referencia a Mateo, el propio John por el centro donde hay 1000 personas, y el lanzamiento que parecía que no tenía peligro, que pasa lamiendo el palo derecho de la portería de Busman. Bueno, pues está siendo tan movido el partido que no nos da tiempo a dar ningún tipo de apunte de otras circunstancias, lo que es bueno porque está siendo muy entretenido el partido. Ahí la jugaba Mario, Mario para Simón, salió Pelayo y el balón que le dio rebotado en el jugador del Lenense, provocando el banda para el Ceares. Ya se restaura Simón Rodríguez y va a disponerse Pelayo a hacer ese saque de banda. Corca que vuelve a mandar el balón a banda, metros que gana Ceares. 43 vamos a tener que cumplir de esta primera mitad. No creo que haya mucho descuento. Despeja el Ceares, el Lenense buscando a Momo, pelea ahí con Héctor. Finalmente se la lleva a Momo con esa gran envergadura, pero... bueno, sí, le dio a Héctor el balón, provocando el córner. Central córner, el remate que se va alto de Alex Blanco. Bueno, poco a poco el Lenense se estira, quitándose ese agobio que le tenía sometido el Ceares. Ahí las lanzaba Rodri para que peleara John, pero llega el balón a Corca que despeja, a su vez lo hace Mateo, vuelve el balón para el Lenense. Vicente juega con Momo, encuentran a Pablo Erasmo que juega con Simón, va a subirla y al despeje de la defensa del Ceares controlando la acción. Philip de cabeza buscaba a Momo, corta la defensa del Ceares. Corca para Vicente, Vicente con Simón. 2 minutos vamos a tener de descuento. Llega el balón a Busman. Lanza largo. No hay ningún compañero. Corta la defensa. La juega Alex Feito buscando a su vez a Pablo, pero muy larga. Le llega el balón a Busman. Corca con Philip a punto de perderla, pero la recupera nuevamente Corca. Momo la recibe arriba. Poco asistido, ha tenido un par de acciones. Corre por allí ahora Pablo Erasmus por la izquierda. Atajado por Alex Blanco. Banda para el Ceares. Ya cumplimos el minuto 45. Queda minuto y medio según lo dispuesto por los colegiados. Diego Valdés
colegiado principal de este partido. David Zabelleira y Pablo Santos en las bandas. Despeja Lenense. Ahí la controlaba Pelayo, pero se la deja a Lenense. También despeja con rotundidad Hugo Martínez, para que saque de banda nuevamente Lenense. Ya estamos en los últimos segundos de esta primera mitad. Rodri saca largo, se le va por la banda, va a jugar el Lenense. Quizás la última jugada ya de esta primera mitad. Ahí cortó bien John. Vuelve a jugar el Lenense. Pocos segundos nos restan ya. Alex Abril. Y ahí está el final del primer tiempo, decretado, como decimos, por Diego Valdés. Bueno, pues poco más que decir que lo que ya hemos comentado a lo largo de esta primera mitad. Ese planteamiento que hacía Jorge Menéndez, que le ha dado muy buen resultado, porque durante todo el partido ha conseguido, durante toda esta primera mitad, ha conseguido desbordar la defensa del Lenense por izquierda y por derecha con relativa facilidad, y además controlando muy bien las segundas acciones, lo que hizo que el Lenense tuvo muy pocas oportunidades de hacer nada, salvo el final del partido. Y luego llegaron esos dos latigazos con la brillante acción que ponía en juego Pablo Ferreiro, que posteriormente fue rematado al primer toque por Pelayo Muñiz, por John Lehmann, ¿vale? Para hacer el gol lo marcó Pelayo. Eso es. La jugada fue de John y el gol lo marcó Pelayo. Estaba liándome yo unos con otros. Con ese remate cruzado al palo derecho de la portería de Busman, sin que pudiera hacer nada el portero del Lenense. Y luego, pues bueno, el golazo de Pablo Erasmus desde casi la frontal, mandando el balón a la misma escuadra de la portería de Busman, lejísimos de que pudiera hacer nada el portero. Pues poco más, el partido fue lo que nos dio. Recordaros que tenemos en juego, bueno, ayer ya se jugaron dos partidos en donde se me fue la pantalla, disculpar. El Colunga perdía 0-1 frente al Covadonga. El Entrego ganaba por la tarde 1-0 a la Vilés Stadium. Ambos dos, tanto el Covadonga como el Entrego, dando un paso hacia adelante, hacia los puestos de arriba de esta tercera ref. Y ahora tenemos en juego pues el Llanes contra el Titánico, el Sporting Atlético contra el Llanera, que se juega recuperar el liderato. Este Ceares Lenense aquí en el campo de la Cruz. Y ya luego de tarde tendremos al Tuilla Navarro a las 4 menos cuarto en el Candín. El Mosconia San Martín del Rey Aurelio en Vega de Anzo a las 5 de la tarde. El Caudal Deportivo frente al Praviano en el Hermano Santuña también a las 5. Y el Siero frente al Gijón Industrial en el Bayu también a las 5 de la tarde. Vamos a dejaros ahora unos minutos con algunas de las repeticiones de las jugadas
de esta primera mitad, para dentro de nada poneros en marcha ya con esta segunda mitad de este partido, que aunque está de momento decantado, veamos si el Enense tiene alguna opción de meterse en el marcador. Bueno, hasta ahora lanzan en largo para que Corrayón
Bueno, aquí estamos de nuevo. Volvemos, ahí vemos cómo están ya haciendo los calentamientos el equipo del Lenense, que tiene tarea y seguro que Manolo Simón ha hecho reflexiones para cambiar este partido, porque de momento ya no es el resultado, sino es cómo ha evolucionado este partido, esta primera mitad, con el Ceares, que ahí le vemos cómo se incorpora al partido después del descanso, que ha dominado de cabo a rabo el partido, teniendo las mejores opciones con 2 golazos, mientras que el Lenense apenas le ha causado peligro al bueno de Rodrigo Juan. Como comentábamos cuando estábamos terminando la primera mitad, tenemos ya unos resultados fijos, que es el Colunga, que perdía 0-1 con el Covadonga, y el Entrego, que perdía 1-0 frente al Avilés Stadium. Por otro lado, tenemos en juego el Llanes Titánico, que de momento van empate a 0, el Sporting Atlético, que recibe al Llanera, el hasta ahora líder, que va ganando 0-2, por lo que también se postula para recuperar el liderato, que de momento ostenta el Covadonga con la victoria de ayer. Y luego tenemos al Ceares, que va ganando 2-0 a este Lenense, que tiene muchos deberes por hacer si quiere sacar algo positivo de este campo de la Cruz. Aquí vemos que ya hay jugadores haciendo algún calentamiento. No vemos cambios, o sí. Sí, porque... no, pensaba que Momo, porque no le veíamos, pero sí, aquí está. No apreciamos cambios, al menos de momento que veamos. Y juega el Lenense. Lanzan en largo para Momo, que la controla, pero se la quitan. La recupera Young. Busca cambiar completamente para Pablo, pero despeja a Simón ante esa presión que hacía Pablo Ferreiro, perdón, es Pablo Erasmo quien centra el delantero centro, y Pablo Ferreiro el 17. Mateo, ahí encuentra precisamente a Pablo Ferreiro. La presión le hace Corca, que ahora más adelantado. Y va a haber, no sé si bandas y córner. Ahí la centraba, despeja bien Corca. Banda nuevamente para el Ceares. Le queda el balón. Ese lanzamiento y la parada de Busman. Qué parada acaba de hacer Busman en ese lanzamiento seco, que requirió que se esmerara el portero del Lenense. Juega nuevamente el Ceares. La filtran para que intentara llegar Pelayo, pero demasiado largo. Va a sacar de puerta el Lenense. Saca Busman. Ahí
la recibe John, que despeja. La mete dentro, pero ahí no hay nadie. Vuelve al balón para Bushman. Deja John. Daba Corca. La controla Lenense en el centro del campo. Vuelve el balón para Corca. Abre a la derecha para Lucas. Presionado por John. Banda para Lenense. Ahí estaba Pablo Naredo, que perdió la bola porque no se entendió con Alex Abril. Vuelve a jugar el Ceares de banda. La controla Alex Blanco, que ante la presión de Pablo Erasmo juega con Bushman. Lanza al largo. Buscan a Momo, pero despeja bien el Ceares desde atrás. Corca vuelve a rematar de cabeza. A despejar de cabeza, no rematar. Ahí juega. Bueno, reclamaban falta, no lo entiende así el colegiado porque no la sancionó. John, que la corta, pero le da el balón nuevo para que la juegue Alex Abril, que intenta centrar y se va de puerta. Ceares. Ahí buscan cómo para que la controlara Pablo, pero no lo consigue. La juega desde atrás Philip. Buscaba a Alex, no controló, le despeja al Ceares. Ahí intenta el golpeo, pero no encuentra camino para golpear. Y ese pase hacia Alex Abril, que no llega. Por lo tanto, banda para Ceares. Intentaba Pablo Naredo buscar hueco para el disparo, pero no lo conseguía. Mucha gente, todos aquí. Hay que abrir el campo porque esto es muchas piernas en muy poco espacio. Juega Rodríguez de atrás, vas a lanzar el largo, parece. Así es. Ahí buscando a Pablo, corta bien Philip. Ahí juega el Ceares, pero cortaba bien. Esa prolongación no llegó a buen puerto. Saca Bushman. Bueno, parece que el Lenense tiene una propuesta más ofensiva y el Ceares ya no ejerce esa presión tan pujante que tuvo la primera mitad. Intentaba Lucas filtrarla sin conseguirlo, pero aún así todo despeja el Ceares, banda para el Lenense.
Y qué buena la acción individual, pero eran demasiados regates para Vicente. Y a la cuarta ya le cortaron el balón los jugadores del Ceares. Ahora a punto de recogerla Pablo, pero corta bien el Ceares, pero sale como un avión Young. Adelantándose. Ahí lo veis, y recibiendo la falta del jugador del Lenense, que a su vez va a llevar esa tarjeta amarilla. Así la recibe Lucas Rodríguez, el capitán del Lenense. Bueno, pues ahí vemos la falta. 3 jugadores dispuestos al lanzamiento. Pablo Ferreiro, no, al final dejan a Pedro González, pero no, va a ser su compañero el que efectúe el lanzamiento. Creo que era Philippe. Espejallón está hiperactivo, tiene una velocidad de crucero espectacular, como ya demostró en la jugada anterior. Salvó la bola Héctor, que la lanzó arriba, pero cortó el Lenense. La recibe Young, muy solo por izquierda, cubierto por Mario, le apoya en esa acción Alex Blanco. Finalmente le llegaba igual al balón a Alex Feito, pero había salido ya por la línea de fondo. Córner favorable al Ceares. Va a sacar el córner Héctor. Lanza, a punto estuvo de cabecear Carlos Carcedo, pero sale y va a haber tarjeta muy clara para Mateo Nistal en esa acción de Corca, que salía como un avión. Son esas faltas tácticas que hay que hacer cuando vamos a ver un triple cambio. Se va Mateo, se va Héctor. 22, 10, 17. A ver. Entra Dani Suárez. Pablo y Iago. Los cambios mete Manolo Simón para revertir esta situación. Pablo Sánchez, Iago Delgado y Dani Suárez, los jugadores que acaban de entrar. Lanza al largo, buscando la presencia de Pablo, pero banda para el Lenense. Corta el Ceares, lanza al largo, ahí no hay nadie, va a ser fácil para Corca, que corre para que no salga. La juega el Lenense, mucho más vertical y mucho más incisivo en sus acciones, pero pierden el balón, la lanzan largo a Hugo, corta Corca atrás, Momo
Vuelve Corca, vuelve Hugo a lanzar al largo. La recibe John. Un regate, dos regates. Se apoya en Alex, pero sigue John nuevamente con él. Se perfila para el lanzamiento. ¿Y para dónde? Busman. Y el remate de su compañero Pablo Erasmo, que también se fue. Fue a la madera, menudo el segundo lanzamiento de Pablo Erasmo. Buena oportunidad del Ceares, que no le pierde la cara pese a que el lenense está empujando un poco para recuperar ese 2-0 en contra. Ahí la recibe a Ferreiro, pero corta el lenense. Juega por la izquierda Iago. Tiene a Pablo Naredo atrás, que es quien recibe. Se apoya en Corca. Vuelve por la izquierda el lenense. Ahí en el centro está Dani Suárez, que tira el lanzamiento bloqueado por Hugo, que se tiró al suelo. Juega el Ceares en ataque. Lanza el largo para que John la pare con el pecho, pero salió muy bien al paso. Es Filip quien cortó esa peligrosa jugada. Ahí está jugando el Ceares en ataque. Se corta el balón Dani Suárez. Juega con Momo. Banda para el Erense. Bueno, lo que decíamos, más dinamita metió el lenense adelante. Veamos, porque de momento sí se está notando un poco más de agobio en las filas del Ceares, pero como vimos también, el peligro llama a la puerta del lenense con esas acciones de John y de Pablo que ponen en un brete al bueno de Busman. Pero es lo que le toca al lenense si quiere recuperar terreno, porque va 2 goles abajo. Al Ceares. Le corta el balón el lenense. Buscan al centro. Encuentran a Dani Suárez. El recién entrado. Despejan el Ceares. Buscando en largo a John. Que encuentra a Alex Blanco. Que corta y manda banda. Sacar de banda Sport. Pablo que intentaba devolverle, pero cortó el lenense para que corra Momo. Indecisión en el Ceares, que llegó bien, no obstante, Rodri para despejar. Ahí está John, uno de los alma mater de este equipo en ataque.
Ahí juega por la derecha, que autopase, pero se le fue en largo esa acción de Vicente. Balón para Pablo. Finalmente se la corta, pero se la queda Corca. Juega en ataque el lenense. Y quiso pasársela al compañero, pero chocó el balón en el trasiego con su compañero Pablo Naredo. Y así se lamentaba Dani Suárez. Juega Héctor por la izquierda. Abre, pero se va de banda. Saca Lucas. Ahí cortó el Ceares. Pablo se la pide como un avión. John, que corre por la izquierda. Va a salir Busman. No encuentra rematador el balón. El peligro tiene John cada vez que toca el balón. Sacar de banda al Ceares. Saca largo al área. Despeja el Enense. Ahí está el lanzamiento peligrosísimo de Pedro González, que no se lo pensó. Y vemos cómo pasa rozando el palo de la portería, el larguero de la portería que defiende Busman. Y vemos cómo no se lo piensa y pese a estar lejos, consigue ese buen disparo. Va a sacar Busman. Gorka para Momo, pero sale poderoso desde atrás Carlos. Ahí brega Pablo Naredo, pero le quitan el balón. No, termina en falta esa jugada. Había aplicado la ley de la ventaja. Pues estos 22 minutos ya de la segunda. Y vemos a todo el Ceares en su frontal defendiendo esta falta que va a lanzar Pablo Sánchez. Lanzamiento, despeja al Ceares y falta. A ver, cambios ya en el Ceares también. Hay varios jugadores preparándose. Aquí tenemos a Alex Sandoval por un lado. Cuando vemos ahí un choque entre dos jugadores. Que Lucas Rodríguez, el capi del Lenense, recibió ahí un pequeño golpe en la espinilla, de esos que duelen. Pues vemos que están preparados Alex Sandoval, Juan Steven para salir. Veamos quiénes son los jugadores que salen del campo. Llega el balón a Busman. Ya vemos el Lenense mucho más avanzado, con
con 3 jugadores en punta permanentemente. Ahí Pablo pegándose con el mundo, enfrentándose a Alex Blanco, pero sigue con la posesión Pablo. La recibe Young, regatea, busca al centro, pero no hay nadie para rematar esa jugada. Hay cambios ya ahora en el Ceares. Creo que es Carlos Carcedo, me parece. Sí. Carlos Carcedo es uno de ellos. Y el otro... y se nos va... es Alex Feito. Recoge Pablo, John la despeja, llega el balón nuevamente para Lenense. La subía por ahí Pablo Sánchez, pero le cortan el balón. Es ahora Juan Steven quien se pega, corre por ahí Alex Sandoval, se la deja para que rematara Pablo Ferreiro, de esa manera obligando a una nueva intervención al bueno de Busman, que finalmente rebotó el balón sobre el jugador del Ceares, saliendo de fondo y saca de puerta el NS. Qué peligro tiene cada vez que se postula en ataque el Ceares. Corta Lenense atrás, va a salir de banda, sí. Ahí juega Young nuevamente, le quitan el balón, pero él insistió, vuelve el balón a posesión del Lenense. Abren para que juegue por aquí Lucas y van fuera de juego. Estaba Pablo Naredo metido más allá de la defensa del Ceares. Ahí la recuperó para el Lenense Pablo Naredo, juega atrás, Alex Blanco, cambia de banda completamente, está solo para que pueda jugar y pensar el jugador del Lenense, que la cuelga, pero despeja bien desde atrás el todopoderoso Hugo. Está siendo muy solvente Hugo en esas labores de control del juego aéreo que llegue al área del Ceares. Va Filip. Por la izquierda progresa Juan y se va de banda, me parece. Pues 28 ya de esta primera mitad y sigue el Ceares comandando con esos 2 goles que se lograron en la primera mitad. Ahí está el lanzamiento y el posterior rechace que le llegó a Pablo Ferreiro después de ese lanzamiento que hacía Alex Sandoval, que obligó a Busman a una nueva parada. Ahí lo vemos como Busman paraba y ese balón que luego le quedaba a pedir de boca, pero se le fue muy alto.
Pues este Ceares, que se restaña de las 2 derrotas seguidas que había tenido. El Banda, bueno, se restaña si consigue afianzar este 2-0, que de momento tiene mucha pinta. Y el Enense, que no consigue tampoco afianzarse en casa con varios empates consecutivos y que está rondando ahí los puestos peligrosos con 9 puntos. La centran para Momo, despeja la defensa del Ceares. Va a sacar de banda Lucas. Está todo el Ceares en su área defendiendo. Ahí va Momo buscando, pero controla bien el Ceares de cabeza. Le queda el balón a John. John la lanza largo, pero se le va de banda. Va a sacar nuevamente el Ceares, el Enense. De cabeza buscando a Momo, protege el balón Filip. Saque de puerta para el Ceares. El que protegía era Héctor, obviamente, no Filip. Ahí la coge Pablo. Busca hueco, pero no lo consigue porque le protege bien Alex Sandoval. Centra al área, despeja nuevamente la defensa. Está el Enense acogotando un poco al Ceares, pero tampoco está pasando demasiados peligros. Ahí juega Dani Suárez por la izquierda y córner. Sacar el córner del Enense al punto de penalti, despeja con autoridad el de siempre Hugo, que se está haciendo dueño de todos los balones de cabeza. Corre, va a haber tarjeta sí o sí. Ahí está. No podía hacer otra cosa porque se le estaba escapando Pablo Ferreiro. Y una nueva tarjeta para el Enense. Ahí se lamenta porque Pelayo. ¿Era Pelayo? No. No le vemos. No, no era Pelayo, era Yago. Falta favorable a Ceares, al Enense. Va a haber nuevos cambios. Va a entrar por el Enense Brian y también entra Pelayo Paino y se retiran Mario Morán y Momo. Pierde ahora la referencia por arriba el Enense. Veamos qué nos propone. Que hasta ahora casi todos los balones eran buscando. Hay nuevos cambios también preparados para el Ceares. Ahí despega Jaugo, pero lo hace hacia su área y tiene que hacer una acrobacia para despejar ese balón, porque ese remate que parecía intrascendente se colaba por la portería. Se preparan Diego y Mateo por el Ceares. Ahí le llega
el balón para Juan Steven. Y a ver los cambios. Le decimos, van a entrar Mateo y Diego Otero. Mateo González y Diego Otero. Y se retira Mateo Nistal. Y un Pablo Ferreiro que ha hecho un gran partido. Poniendo en peligro permanentemente a la defensa del Lenense. Alex, banda para el Ceares. A sacar Pelayo. La prolonga arriba para que la jugara Juan, pero se va de fondo. Se va de fondo para que juegue Bosman. 35 ya de esta segunda mitad y las cosas que no pintan muy bien para el Lenense, con ese 2-0 que preside de momento el marcador de la Cruz. Ahí juega John por la izquierda, cambia completamente el juego para que Diego Otero corra, presionado por Yago. Ahí están mano a mano. Recibe Mateo nuevamente, la suben, pero se va de puerta sin ningún tipo de opción de peligro, claro. Manda banda Alex Blanco. Lo dicho, el Ceares tranquilo con este 2-0 que le va a poner con tranquilidad con 15 puntos. Igualando a puntos de momento al Siero, pero sobre todo despejándose del grupo de abajo, que está muy concurrido de equipos, porque ahora mismo, sin contar los resultados desde el penúltimo, porque está el Tuya un poco más hundido con 5 puntos, los demás están todos en un pañuelo. Ahora lo comentaremos en cuanto tengamos opción, cuando hay fuera de juego de Juan Esteban, porque tenemos desde el Titánico hasta el Ceares, actualmente hay 6 equipos en 4 puntos. Todos en peligro de la zona de descenso, quiero decir. Por eso esos 3 puntos van a ser de oro para el Ceares, que se despega un poco de ese grupo que está en zonas peligrosas. Que a su vez muchos de ellos tienen que jugar sus partidos también. A ver, falta. No hay nada más. Bueno, ese abrazo de Alex Blanco era muy cariñoso y permanente. No hay cambios en los partidos que se están jugando. Así que el empate entre el Llanes y el Titánico y el 2-0 del Llanera en el Mareo. Ahí corre Rodri para mandar el balón a banda.
Sube el Enense. Por la izquierda. La centraba. Era Pelayo Paino. Y veis como todavía está el campo tierno. Estos resbalan, ahí ves nuevamente otro jugador resbalando. No ha sido exagerado, no ha habido demasiadas caídas, pero bueno, sí que ha habido resbalones por ese campo blando que está. Ahí juega Lucas, la recupera Alceares, la gestiona en el centro, es Alex Sandoval. Se apoya en Pelayo. Buscan adelante la presencia de Diego, que vuelve el balón a Pelayo. Van a cambiar el todo para que la reciba John, que la para bien con el pecho. Ahí regatea John, no hay nada, le quitan el balón. Juega el Enense. Ahí cortaba. Y hay 4 personas en un pañuelo y finalmente sacó muy bien la pelota Vicente Carreño. Va por la izquierda el Enense, lo hace por medio de Iago. Ahí está. ...41 de esta segunda... ...y el 2-0 sigue presidiendo... ...el resultado aquí en Ceares... ...aquí en el campo de la Cruz... Ahí la corta Pablo Naredo... ...abre a la derecha... ...la sube Vicente, que es doblado por Lucas... ...pero opta por centrar... ...muy largo, no encuentra compañero... Cuando va a haber un nuevo cambio. Sí, Carlos Madeira. Es quien se prepara para entrar en el Ceares. La recibe John. A temblar el Enense porque cada vez que la coge John es un peligro permanente. Llaman. A ver, ¿a quién llaman? Pues precisamente a John. Y ahí está el aplauso del respetable. Saca Felipe. Buen partido de John. Como decíamos, todo peligro, todas las acciones que generó. Le queda el balón. Le quedó muerto el balón ahí a Alex Sandoval en la frontal. Pero se le fue hacia la izquierda el disparo. Saca Busma. Y esa porfía de Juan Steven, que es sancionada con falta. Se queja un poco Lucas Rodríguez por ese golpe. Lucas va con Pablo, que va a subirla. Ahí la centra, la frontal, la cabecean con peligro. Despeja de puño Rodri. La controla Juan. Vuelve el balón para que gestione el Ceares. Lanzan el largo para que corra Juan, pero fácil para Busman. Ahora
tenemos un duelo de 22. Hugo Martínez por un lado y Dani Suárez. Estará ahí en pugna de los balones aéreos. Que Hugo, otro de los colosos de este partido, ha gestionado muy bien todos esos intentos aéreos como este. Va Juan. Dobla Pedro, precisamente le vuelve a Juan para que la centra, pero la corta, bien Corca atrás. Le quedaba el balón a Mateo, que disparaba dando en la defensa. Se la lleva Héctor. La filtraba, pero no le entendió la intención Mateo. La intención de Mateo no se la entendió Héctor, porque no fue mala ese intento. Ahí juega Héctor otra vez, que se había quedado bajando. Carlos, recién entrado, abre a la izquierda para Juan, que la controla. Y Busman. Bueno, cómo le robó la cartera. Madre mía, cómo le robó la cartera en esa acción Dani Suárez, para posteriormente lanzar rozando el palo derecho de la portería de Rodri, y el que se queda tirado en el suelo ahí vemos cómo le protestan los jugadores del Lenense al árbitro, entendiendo que la jugada era córner. No, era favorable al Lenense, y al final, ostras, pues yo pensaba que había salido de fondo y salió de banda. A ver, 3 minutos de descuento. La centra Alex Blanco, pero sin encontrar compañero que remate esa pelota. Juega Lenense. Cada vez más remotas las opciones de lograr algo positivo en este partido. A sacar Lucas la falta. Todo el Ceares en la frontal, todos los del Lenense para buscar el remate. Que despejaba bien Carlos. Balón a correr para que corriera Juan. No, para que corriera Diego Otero, perdón. Y el que despejó es Yago Delgado. Mandando el balón ahí a saber dónde, por detrás de la grada. Pues Héctor va a sacar de banda. Bueno, punto de cortarla. La despeja para que juegue nuevamente el Lenense de banda. Ahí está Pablo.
Carlos abre a su lateral para que la devuelva, pero demasiado larga. La va a cortar con solvencia Corca. Y final del partido. Final de este partido con el 2-0 para el Ceares. Lo que decíamos antes, justicia, entendemos que puso más el Ceares, arriesgó el estilo de juego en esa primera parte casi perfecta, donde las dos bandas martilleaban la defensa del Linense una y otra vez. Esos dos golazos que lograba el Ceares por obra de Pelayo, con un balón que primero le centraba a Pablo en una buena jugada. No, perdón, era John el que le centraba desde la izquierda en una buena jugada de John. Y luego posteriormente ese golazo de Pablo Erasmo, lanzando las mismísimas escuadra y marcando ese 2-0 que a la postre fuese definitivo. Vemos a la afición del Ceares celebrando. Y pues tenemos cambios en estos partidos que están en juego. El Llanes gana 1-0 al Titánico y el Sporting Atlético recorta diferencias con el Llanera 1-2. Recordemos, tenemos varios partidos esta tarde. El Tuilla recibe en casa al Navarro, el Mosconia recibe al San Martín, el Caudal recibe al Praviano y el Siero recibe al Gijón Industrial. Nos veremos. Si tenéis el gusto de venir a Grao o viéndonos por el canal, ese partido entre el Mosconia y el San Martín esta tarde a partir de las 5 de la tarde. Vemos cómo el equipo se va a hacer la foto con la afición, al equipo del Ceares. Contentos porque, repito, estos 3 puntos no solucionan la temporada, pero sí que aportan un respiro, porque pasa a tener 15 puntos el Ceares y de momento pues ya se separa en 4 o 5 puntos de los puestos de peligro. Ya lo veremos esta tarde cómo queda la clasificación después de esos partidos que restan en juego. Pues nada, por nuestra parte, os dejamos aquí. Simplemente saludaros y esperar que nos acompañéis. Hasta luego.